Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos García Hernández. Soy del quinto semestre del grupo Y. La materia es Estadística Inferencial 2. La tarea es 2, unidad 2, impartida por el profesor Juan Morales. Eh, este es otro nuevo video. A continuación vamos a ver algunos conceptos. 10.2, correlación y regresión. Definiciones. Dice, existe una correlación entre dos variables. Los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera en los valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación, producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son el valor de R está simple entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual que R menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambio. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atrípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de la correlación. Dice, un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedio. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. A continuación vamos a hacer el ejemplo de acuerdo a la correlación y regresión. El primer ejemplo es el tamaño del cerebro e inteligencia. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo sujeto, según datos de Stanley y Heisen a Intelligence Quentin Monology de Train Neurology. Nos dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Aquí vemos el muestreo. Nos dice, aquí tenemos los 10 muestreos, tamaño del cerebro y el CI. Y vamos a ir al procedimiento. Nos tiramos al archivo en Minitab. Aquí, como podemos ver, tenemos los 10 datos: el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual. Lo que vamos a hacer es irnos a estadística básica,
nos vamos a ir a correlación. Aquí en esta donde dice variables vamos a escoger las dos correlación, y aquí va a ser, vamos a utilizar la correlación de Pearson. Vamos a agarrar el dp, valor de p, y le damos OK. Aquí, como podemos ver, el coeficiente intelectual es de 0.179 y el valor de p es de 0.620. Como podemos ver, aquí el número es muy débil, no es muy cercano a 1. Es lo que podemos decir, que tenemos una correlación muy débil. Y nos podemos ver que la hipótesis nula nos plantearía que R es igual a 0 y el valor de R es diferente a 0. Aquí el ejercicio no pide nivel de significancia, así que estamos agarrando el nivel de significancia del 9.95. Aquí, como podemos ver, que nuestro valor de P es mayor a nuestro valor de significancia del 0.05, el valor de P es 0.609, y esto podemos ver para rechazar nuestra hipótesis nula. Y tampoco podríamos aceptar la hipótesis alterna, que el valor de R es diferente a 0. Vamos a continuar al siguiente. Vamos a ir a estadística. Estadística básica, y nos vamos a ir a regresión. Aquí, como podemos ver, nuestro valor de X, vamos a poner el tamaño del cerebro. Aquí, tamaño del cerebro. Y aquí vamos a poner el coeficiente intelectual. Y nos vamos a ir a opción, coeficiente 9.5. Aquí lo vamos a cambiar el 4 en 1, y aquí va a ser lineal. Vamos a dar OK. Y como podemos ver que nuestra gráfica como podemos ver los puntos color azul, que son las mediciones tomadas, podemos ver que están dispersionadas. Tenemos aquí el valor de R,
Aquí ya tenemos la gráfica. Aquí tenemos más datos, regresión, coeficiente intelectual, tamaño del cerebro. Tenemos el valor de coeficiente intelectual de 71.63 más 0.02862, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, valor de S. Ya tenemos la regresión, el error y el total. Después de esto nos vamos a ir a asistente, vamos a regresión simple, y aquí en el columna Y vamos a poner el coeficiente intelectual y en la que X tamaño del cerebro, y vamos a escoger lineal. Aquí en nivel de insignificancia, como la ejercicio no nos pide, vamos a poner 0.05. Le damos OK. Aquí vamos a ver que si existe una relación intelectual del coeficiente intelectual del tamaño del cerebro, y aquí nos dice que no, un modelo es bajo, la correlación es baja también, se encuentra muy alejado del 1 a pesar de que es positivo. La correlación del tamaño del cerebro y coeficiente no es muy buena. Aquí tenemos también la gráfica, la que vimos en el otro ejercicio, en el paso anterior. Aquí tenemos aquí tenemos todos los datos: tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, las estadísticas, modelo lineal. Aquí tenemos nuestra regresión coeficiente, diagnóstico. Aquí tenemos la regresión, todos los datos. Este es nuestro informe. Nos dice que nuestro tamaño de la muestra fue de 10 y este no es lo suficientemente grande. La relación de R cuadrada y R puede variar mucho. Esta es una recomendación. Para hacer un dato más preciso, pues puede ser de más de, pues como 40 datos para estar. Nos iremos a la pregunta. La pregunta que nos dice ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño de la muestra y el cerebro, la puntuación del CI? Dice, pues sacando el ejercicio, pues no existe evidencia suficiente para ver si existe una correlación lineal entre el tamaño de la muestra y el cerebro, la puntuación intelectual. La otra pregunta: ¿parece que las personas del cerebro más grandes son más inteligentes? Como le mencioné en la pregunta anterior, pues no hay muchas pruebas suficientes para contestar en sí la pregunta. No tenemos la prueba suficiente para dar respuesta a esta pregunta. Ya teniendo estos datos, contestando las preguntas, haciendo los pasos, nos iremos al segundo ejercicio. Dice: ejercicio de calentamiento global. Dice:
La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudio de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Hertie Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2. Para contestar esta pregunta, nos vamos a ir al ejercicio. Aquí tenemos los 10 datos: CO2 y temperatura. Nos vamos a ir a correlación. Aquí nos iremos a estadística. Estadística básica, nos irá a correlación. Seleccionamos las dos. Valor de P, correlación de Pearson. Vamos OK. Aquí dice la correlación de Pearson, temperatura de CO2 por parte por millón es de 0.892 y el valor de P es de 0.01. Y como podemos ver, aquí ya está más cerca del 1. Nos vamos a ir a estadística, regresión. X, vamos a tener temperatura por millón, el Y lineal. Aquí tenemos nuestra gráfica de 4 en 1. Tenemos nuestro histograma, nuestro orden, nuestra probabilidad. Como vemos aquí en esta línea, pues no está muy dispersa nuestros datos, así que existe una correlación. Tenemos otra vez nuestros datos, nuestro histograma, y en esta línea vemos que no se mueve mucho nuestra línea. Nos vamos a ir a asistente, siguiendo los mismos pasos del anterior. Vamos a ir a regresión, pues a simple regresión lineal. Columna X, vamos a poner la temperatura. Columna Y está. Aquí podemos ver, dice, ¿existe una correlación lineal? Nuestra respuesta es sí. Sí existe una correlación lineal. Aquí tenemos todos los datos. Como en el ejercicio anterior, tenemos todos los datos. Aquí tenemos toda la gráfica, los datos. Vemos que sí existe una correlación. Y nuestra descripción. Aquí tenemos los demás datos. Hicimos la gráfica, lo hicimos como el procedimiento anterior. Vemos de que sí existe una correlación, como podemos ver en la gráfica. La pregunta es: ¿existe una correlación lineal entre la prueba de temperatura y la concentración de CO2? Sí existe una correlación y tenemos pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Teniendo estos datos, nos vamos a ir a
al 10.3, correlación y regresión. Aquí está el 10.3, vamos a ver algunas definiciones. A partir de un conjunto de datos mostrables pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta de mejor ajuste, o recta mínimo de cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor típico es un punto que parece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir una o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de la regresión. Por una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor y predicho por un medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha es igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuo es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuo es una gráfica de puntos x, y menos y. A continuación tenemos el ejemplo. El ejemplo es edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se representan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de base de datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a ir a Minitab. Nos iremos a datos de hombre. Aquí, como podemos ver, tenemos los 40 datos de los hombres, la edad de cada hombre y el tamaño de cintura en centímetros de cada hombre. Nos vamos a ir como al paso anterior, el ejemplo anterior, vamos a ir a estadística. Estadística básica, correlación. Aquí seleccionamos todos los datos. Ese de nuestras dos variables. Person. Aquí tenemos una correlación de 0.845 y un p-value de 0. Este quiere decir que sí existe una correlación. Vamos a ir a regresión. En
Y vamos a hacer cintura de hombres. De edad, aquí va a ser la edad de hombre. Como podemos ver en la gráfica de histograma de observación y en la anterior correlación, pues sí vemos que existe una correlación. Aquí tenemos ver las pruebas. Vemos que sí existe la correlación. Aquí vemos cómo se muestran los datos. Aquí en el histograma tenemos la normalidad. Para asegurarnos, pues vamos a usar el asistente. Vamos a ver si sí existe o no. Vamos a ir a revisión. Sí, lineal. Y como podemos ver, dice existe una correlación. Y la respuesta es sí, que existe una correlación. Y pues aquí nos explica la variación del modelo y pues existe una relación casi positiva porque es 74.41%1. Aquí nuestro modelo. Tenemos un dato inusual que es este, 1. Tenemos nuestros datos. Aquí podemos ver que nuestro modelo es estable, ya que permanece dentro de los límites. Y aquí, como podemos ver, teniendo esos datos, podemos decir de que existe una correlación entre el tamaño entre el ejemplo y el tamaño de la muestra de la cintura. Teniendo esos datos, vamos a ir al siguiente ejercicio, que es datos de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base de datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para cada mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? Nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a los datos en Minitab. Desde mujeres, como podemos ver, tenemos los 40 datos.
edad de mujeres y los tamaños de su cintura. Nos vamos a ir a nuestro Minitab. Aquí tenemos los datos y nos vamos a ir a, como el ejemplo anterior, estadística básica y correlación. Vamos a ver si estos datos tienen una correlación. Seleccionamos los dos. Aquí vemos que aquí hay una correlación de 0.86 con valor 0. Y vamos a asegurarnos con nuestra regresión. Vamos a seleccionar nuestra variable. Y gráficas 4 en 1. Le damos a OK. Ok, como tenemos nuestro dato, como podemos ver, con estos datos podemos decir que sí hay una correlación entre tamaño de la muestra, el tamaño de cintura y la edad de cada mujer. Para asegurar esto nos vamos a ir a asistente, regresión, vamos a ir a simple regresión. Aquí dice que si hay una correlación entre cintura y la edad de mujeres con un p-value de 0.05 de confiabilidad, y nos dice que si hay una relación. La pregunta es sí. Aquí podemos ver los datos. Aquí, como podemos ver, estos 4 puntos tenemos unos residuales atípicos que se salen un poco de la muestra. Vamos a ver nuestro modelo residual. Aquí vemos que nuestro dato más importante, como podemos ver nuestros datos, que sí salen nuestros datos. Okay. Pues como podemos ver en la gráfica, pues en esta gráfica sí podemos ver que sí hay en esta sí podemos ver que hay una correlación. Aquí todo normal. Eso quiere decir que sí hay una correlación entre los datos de mujeres a la edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a ir al 10.4, correlación y regresión, variación e intervalo de predicción. Vamos a leer algunas definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x y y, que y es el valor predicho de y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y la medida de los valores muestrales es y. La desviación total de x y es la distancia vertical y menos y, que es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por la medida muestral y. La desviación explicada es la distancia vertical y' menos y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la medida muestral y. La desviación es la distancia vertical y menos y, que es la distancia vertical entre los puntos x y y. La recta de regresión, la distancia y menos y, también se conoce como residuo. Vamos a ver las desviaciones. Desviación total es igual a desviación explicada, desviación sin explicar. Y menos y es igual a y
más y. Aquí dice ejemplo, si imaginen una muestra de datos pareados x y y que incluyen los valores específicos de 5 y 19. Dice, suponga que utilizaré esta muestra de datos variados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y? La ecuación de la recta de regresión es y menos es igual a 3 más 2x. La medida de los valores de y está dada por y es igual a 9. Aquí uno de los paredes de datos mostrales es x es igual a 5 y y es igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que sustituyeron de x es igual a 5, la ecuación de regresión y es igual a 3 más 2x produce y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x es igual a 5 en la ecuación de regresión y es igual a 3 más 2x. Para obtener y es igual a 13 podemos explicar la distancia entre y al señalar que existe una correlación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x es igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y la realidad es 19. Explicarse por medio de la recta de regresión se denomina desviación sin explicación o desviación total. Y a partir de y es igual a 9, el punto 5,19 es igual a y menos y es igual a 9 menos 9 es igual a 10. División explicada a partir de y es igual a 9 del punto 5,19 y menos 10 igual a 13 menos 9 es igual a 4. División sin explicar a partir de y es igual a 9 del punto 5,19 y menos 10 igual a 19 menos 13 es igual a 6. Variación total es igual a variación explicada, variación sin explicar. La ecuación y menos y al cuadrado es igual a y menos y al cuadrado más y menos y al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Correlación. Las definiciones. Nos vamos a ir a correlación lineal. R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor del cuadrado es la proporción de la variación en y, que se explica por la correlación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación r cuadrada es la proporción de la variación en y, que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación r cuadrada es la cantidad de variación en y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula r cuadrada, variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la
dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La dispersión sin explicar o residuo de la dicha distancia vertical entre punto y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de estimación, denotado como C, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí, como podemos ver, el ejemplo de peso y consumo de combustible en autos de carretera. Dice: se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras en 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas sobre galones. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los pesos de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en la carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 40.000 libras, se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Teniendo todo esto, lo que vamos a sacar, nos vamos a ir al ejercicio que está en Minitab y vamos a contestar las preguntas. Aquí tenemos todos los datos de nuestros 32 marcas de automóviles. Tenemos nuestro modelo, peso libre, longitud, pulgada, freno de pies, cilindros, desplazamiento, ciudad millas a galón, carretera millas por galón, gas intervalero toneladas. Después nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a regresión lineal. Aquí en Y nos vamos a ir a carretera millas por galón, seleccionamos. En Y vamos a seleccionar peso por libra, seleccionamos lineal. En gráfica va a ser 4 en 1. Que como podemos ver en la gráfica, veamos que sí existe una correlación. Sí, una correlación, como podemos ver aquí. Aquí puede ser que diferencias de 1, nuestro pi vale es de 0.000. Y vamos a asegurarnos, vamos a ir a estadística básica, correlación, seleccionamos peso en libra. Y aquí, como podemos ver, tenemos nuestra correlación es negativa contra pi valía de 0.0. Como podemos ver que entre más peso en libra, más combustible gasta, de acuerdo a estos datos.
teniendo ahorita ya contestamos el primer paso, que es determinar el valor de coeficiente intelectual de correlación lineal. Como podemos aquí, que existe una correlación, y en ese entre más peso sea, más gasolina gasta. Aquí vamos a hacer la segunda. Dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los precios de automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera? La respuesta es que sí existe una correlación, ya que nuestro p-value es igual a 0 y es menor a 0.005. Vamos a ir a la pregunta 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse? Puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Y estos datos nos da aquí. Podemos decir que el porcentaje es de 65. Y nuestro dato ajustado es 63.9%. ¿Qué porcentaje? Pues es el 63.9. Si un automóvil pesa 40.000 libras. Si un automóvil pesa 40.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a ir a Stat. Vamos a ir a Minitab. Como podemos ver, pues para contestar la pregunta 4, que dice: si un automóvil pesa 40.000 libras, el valor predice mejor el consumo de combustible. Lo que vamos a hacer va a ser regresión, y en este donde dice predict vamos a seleccionar, pero no me deja. Yo pues lo hice y me dice que la respuesta va a ser, el rendimiento va a ser de 27.00275. Y ahí mismo también nos va a dar para la respuesta 5. Dice: para un automóvil que pese 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%. Pues ahí el intervalo va a ser de el intervalo va a ser de 26.0130 a 28.0420. Bueno, vamos a ir al asistente. Vamos a poner carretera. Vamos a tener libras. Lineal.
en cuenta apreciar nuestro dato. Aquí tenemos que así hay una correlación y nuestra correlación es valor. Pues como vamos a ver, si hay una correlación. Este se sale un poco de la muestra, pero si hay una correlación. En esta valores atípicos no nos comportamos de una manera inusual. Aquí como podemos ver si se sale un poco de nuestro modelo, porque se salen algunos datos. Teniendo este ejercicio, contestamos las preguntas. Nos vamos a ir al siguiente. Ejercicio de estatura y peso de hombres. Dice, suponga que el valor variado que consiste en la estatura en pulgadas, a los pesos de libra en 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor coeficiente de correlación lineal. Existe una evidencia suficiente para sostener la afirmación de correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres es explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, el valor le predice un mejor peso de libra. Para un hombre de mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso de libra. Vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a... Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadística. Estadística básica. Correlación. Y vamos a seleccionar estatura en pulgadas y nuestro peso en libras. Y aquí podemos ver que tenemos nuestro peso en libra de 0.522 contra p-value de 0.01. Estadística, división. Vamos a seleccionar estatura. Vamos a seleccionar peso en libras. Le damos OK. Como podemos ver, aquí están nuestros datos. Sí existe, nada más que está un poco pobre. Porque nuestro p-value nos arroja 0.01. Para contestar la otra pregunta es para sacar el porcentaje. Para sacar la siguiente pregunta del porcentaje, vamos a ir a estadística. Vamos a ir a estadística, regresión. Y unas en pulgadas. Y aquí va a ser en peso libre. Le damos OK. Aquí vamos a ver que hay un 25
a 36% y un 19 a 30%. Para colaborar eso nos vamos a ir a asistente. Este en pulgadas y peso en libras. Aquí vemos que sí hay una correlación, pero hay un poco pobre, pero sí hay una correlación. Ya nuestros datos, todo. Ya que ya contestamos este, vamos a contestar la 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor? Vamos a ir a estadística para hacer la 4 y 5. Predict. Aquí vamos a poner 70. Si un, si un hombre, para contestar la pregunta, dice: si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es su valor que mide el PI, el mejor el peso en libra? Esta respuesta es que va a ser de 62.1924. 62.1924. La pregunta 5, vamos a identificar el intervalo. Para un nombre que me está por identificar la estimación del intervalo de predicción. El intervalo de predicción va a ser este: 54.7943 a 65.543. Y pues aquí contamos las preguntas, nos vamos al siguiente. Regresión múltiple. Nos dice que la ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y b0 más b1 x1 más b2 x2, así sucesivamente hasta bk a xk. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denotada el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada es igual a 1, y un ajuste muy bueno daría como resultado el valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utilizadas todas las variables disponibles. A continuación de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple, se logra mejor el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Correlación R cuadrada ajustada y valor P. El valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de p-value es
0.000. Es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida que tan bien ajustada a la ecuación de datos muestrales. El valor de 0.000 resulta que una prueba de hipótesis nula de que B1 es igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 es igual a 0 implica que el menos 1 de B1 y B no es 0, lo que indica que es una ecuación de regresión y es eficaz para determinar las predicciones. Lineamiento para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple: utiliza el sentido común y considera las prácticas para incluir y excluir variables. Considera el valor pi. Selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor pi. Considere la ecuación variables altos de r cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Nuestro primer ejercicio de rendimiento de automóvil. Utilicé el conjunto de datos donde los rendimientos de combustible de carretera en millas galones se va a la variable respuesta y. Utilicé el seguimiento de las variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud de frenado y la cantidad de cilindros y desplazamiento, capacidad, volúmetro y cilindro. Determinen la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál es el rendimiento de combustible en una carretera de automóviles que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado de 6 cilindros y 3.5 desplazamiento? Utilice las variables de resultantes a la mejor ecuación de regresión. ¿Qué carretera tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible? Vamos a ir a meditar a datos de automóviles. Tenemos ese, nos vamos a ir a estadística básica, correlación. Vamos a seleccionar peso en libras y seleccionar su longitud, frenado, desplazamiento, capacidad de volumen. Aquí vamos a calcular, vamos ok. Aquí tenemos la respuesta. Tenemos aquí el peso en libra, longitud de pulgada, pies de frenado, longitud de pulgada, frenado, pies. El pi no puede estimar de esta forma, vamos a hacer de otra forma. Esta regresión. Peso en libras, desplazamiento, capacidad. Vamos a observar peso en libra, longitud de pulgadas, longitud de pulgadas, cilindros, desplazamiento de volumen. Vamos a dar ok.
y le damos ok. Y aquí tenemos adoptamos esta regresión y todo esto es coeficiente, toda la leyenda. Vamos a obtener este, como vemos está muy grande, pues puede ser que se puede quitar. Vamos a ir a estadística. Vamos a ver nuestra gráfica. Aquí en esta gráfica vamos a poder si existe correlación. No podemos ver si existe una correlación. Podemos ver que existe una correlación. ¿Ves? Aquí vamos a ir a contestar las preguntas de se determine de la correlación. Aquí nos vamos a ir al siguiente. ¿Cuál sería el rendimiento? Nos vamos a ir a peso en libra, que va a ser 4000. Vamos a pedir cómo se llama. Vamos a ir para desplazamiento 3.5 y cilindro. Aquí ya tenemos nuestro mejor ejercicio. Vamos a peso va a ser de 4000 libras y desplazamiento de 4000 libras, desplazamiento 3.5 y cilindro va a ser de 6. Le damos ok y aquí ya tenemos nuestra respuesta. Es esta, que son para 4000. Entonces dice cuál sería el rendimiento de combustible, 4000 libras, cilindro. Vamos a ir a asistente.
menos asistente, vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio de colesterol en un hombre. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión del colesterol, sea la variable de respuesta Y. Utilice el siguiente variable de predicción: la edad, estatura, el peso, el tamaño de la estructura. Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para los hombres de 40 que miden 70 pulgadas? Cintura 95. Utilice variables. ¿Qué características tenía que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 170 miligramos? Vamos a ir al siguiente etapa. Teniendo esto, nos vamos a hacer estadística, regresión. Vamos a poner colesterol. El variable vamos a estatura, peso, pulgada, peso libre y cintura. Y aquí nos marca los datos. Como podemos, aquí vamos a sacar a una. Vamos a sacar a una, vamos a ir a estadística. Y vamos a OK. Como podemos ver, no está en nuestro mejor modelo, con el 68%. No hay mucha diferencia con el anterior. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Vamos a poner edad de 40 años. 40 años. Altura 70 pulgadas. Vamos a ir a estadística, regresión, predict. Vamos a ir a edad, va a ser de 40 años y mide 70. 70, 40. Peso libre de 175. La cintura de 95. Le damos OK. Y como podemos ver, sección,
Tiene su peso es de cantidad de colesterol de 486.933. ¿Qué característica debe tener un hombre que debe tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál sería el nivel de saludar la mejor ecuación de regresión? Entonces vamos a determinar la característica. Nos vamos a ir a ok, va a ser esta. Vamos a determinar este. Le damos ok. Aquí va a ser nuestro mejor modelo. Vamos a ir a esta opción, estadística, regresión, optimizar. Vamos a optimizar. Maximizar. Ok, vamos a hacer esto. Cargando. Vamos para que cargue. Y como podemos ver está nuestro rango. Si queremos hacer otro, vamos a hacer estadística, regresión, optimizar. Vamos a poner 150. Ok. Vamos a ver las características que debería tener para 150. Aquí ya vemos nuestra optimización de pilot. Aquí tenemos todos los datos. Terminando este, pues